Hipotalamus Artificial Intelligence. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta. Inteligencia artificial en empresas aseguradoras. Control de riesgos financieros corporativos. Los acuerdos de Basilea son estándares internacionales que brindan una medida común para cuantificar los riesgos bancarios y compararlos. Esto es muy importante en el caso de bancos internacionalmente activos, para evitar asimetrías regulatorias. La crisis financiera internacional de 2007 a 2009 llevó a que en 2010 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lanzara el Acuerdo Basilea III, cuya esencia es el enfoque macroprudencial de supervisión. Hasta ese momento la supervisión se enfocaba básicamente en las entidades consideradas individualmente. A partir de entonces, se analiza además la evolución del sector financiero como un todo, desde el punto de vista sistémico. De allí nace la necesidad del control del riesgo financiero, a nivel de las entidades y de conglomerados de ellas. Gestión de riesgos empresariales, en inglés Enterprise Risk Management, ERM. Gestión holística de riesgos, gestión estratégica de riesgos, gestión de riesgos empresariales. Como sea que elija llamarla, la gestión del riesgo está experimentando un cambio fundamental dentro de las organizaciones líderes, que se están alejando del enfoque departamental individual, silo por silo, para gestionar el riesgo de manera más integral y coherente. IRM es un enfoque científico para dar forma al riesgo. El enfoque de darle forma al riesgo se basa en gran medida en los métodos de investigación de operaciones, como la probabilidad y estadística, la simulación estocástica, y la optimización del portafolio de activos y pasivos. Gestión de activos y pasivos, en inglés Assets and Liabilities Management, ALM. ALM permite alinear los riesgos del ambiente que se reflejan en el balance y el estado de pérdidas y ganancias, tanto del lado de los activos como de los pasivos. ALM correlaciona todos los riesgos de una organización, de manera tal que la exposición total al riesgo que enfrenta la organización no se ve reducida o aumentada, como ocurre cuando se ignora las estructuras de correlación de los riesgos. ALM implica encadenar los modelos de demanda, operaciones industriales y financieros. De esta forma se tiene una visión holística de la empresa. Esta es la mínima versión de lo que se denomina Enterprise-Wide Optimization, tal como lo denomina el profesor Jeremy Shapiro. ALM se define como la administración de activos y de pasivos soportada en técnicas de optimización estocástica con la finalidad de obtener un retorno adecuado. Esto se logra al estructurar procesos de generación sintética de escenarios probabilísticos, que son tenidos en cuenta en los procedimientos algorítmicos propios de la optimización estocástica. Los modelos ALM producen como resultado los estados financieros y fiscales de la organización. Estado resultados. Balance de activos y pasivos, y flujo de efectivo. Análisis de la siniestralidad. Es el paso previo a cualquier proceso de toma de decisiones en el sector asegurador. El análisis de la siniestralidad basada en inteligencia artificial está basado en el uso intensivo de múltiples metodologías, que deben aplicarse en los diferentes pasos del estudio. HAI ha desarrollado dos tipos de modelos para la medición y el control del riesgo de concentración, mediante la formulación de 1. Medidas de concentración basadas en el indicador Herfindahl-Irmani. 2. Modelos de optimización que permitan determinar la mejor distribución de la cartera de activos y pasivos, en términos de la concentración de riesgos. Casos de uso en el sector asegurador. Caso: Yasuda Fire and Marine Insurance Co. Ltd. Yasuda Fire and Marine Insurance Ltd. Es una compañía de seguros japonesa creada en 1888. En 1991 contaba con 685 oficinas en Japón y 22 oficinas en el resto del mundo, y manejaba un total de activos de $26.2 billones americanos.
En 1991 era la segunda compañía japonesa de seguros, y la quinta a nivel mundial. En 1988 contrató a la compañía australiana Frank Russell Co. para que diseñase e implementase un modelo de planificación financiera, que entró en operación en abril de 1991. El objetivo del modelo ALM es maximizar las utilidades financieras esperadas en un horizonte de 5 años. Las principales restricciones consideradas son: limitaciones en asignación de activos, políticas internas de manejo de deuda, regulaciones tributarias, políticas de manejo de riesgo, regulación externa y otras restricciones. El objetivo del modelo ALM es maximizar las utilidades financieras esperadas en un horizonte de 5 años. Las principales restricciones consideradas son: limitaciones en asignación de activos, políticas internas de manejo de deuda, regulaciones tributarias, políticas de manejo de riesgo, regulación externa y otras restricciones. Los resultados del modelo ALM son: estados financieros esperados, asignación óptima de activos para el periodo inicial, asignación esperada de activos para periodos futuros, función de distribución de probabilidad de los ingresos, costos de caída de ingresos, shortfalls, acumulación de utilidades en el tiempo, distribución de probabilidad de déficit, por tipo y por periodo, y costos marginales de las restricciones legales, impuestos, etc. El modelo RY, Russell-Yasseda, es fundamental para el proceso de decisión de movimientos de activos y de pasivos en Yasseda-Kasai. El proceso comienza con una serie de reuniones para preparar los pronósticos del mercado, escenarios, proyecciones de flujo de efectivo, objetivos, límites de préstamos y otros insumos. Luego, los planificadores ejecutan el modelo, simulan las asignaciones, revisan los objetivos e informan la decisión final. Los resultados modelados para los rendimientos aleatorios de los activos y los costos de los pasivos forman un árbol de eventos. Cada nodo representa un resultado conjunto de todas las variables aleatorias en esa etapa. Cada camino a través del árbol es un escenario. El número de ramas por nodo padre por etapa resume la estructura del árbol de escenarios. Por ejemplo, el modelo sugirió una mayor inversión en bonos y otros activos de renta fija, y menos en acciones durante la severa caída de 1990 a 1992, de alrededor del 63% en el mercado de valores japonés, lo que llevó a tasas de interés mucho más bajas y ganancias en bono. El objetivo más importante es producir un rendimiento de altos ingresos, para pagar intereses anuales sobre pólizas de seguro de tipo ahorro, sin sacrificar el objetivo de maximizar la riqueza a largo plazo de la empresa. Durante los 2 primeros años de uso, los años fiscales 1991 y 1992, la estrategia de inversión ideada por el modelo produjo ingresos adicionales de 42 puntos básicos, 8.700 millones de yenes, o sea, 79 millones de dólares americanos. En los primeros 2 años. Gestión de activos y pasivos. Caso: Insurance Express, una compañía de seguros hipotética en Latam. A continuación, se presenta el resumen de la implementación de un modelo matemático ALM, suministrado por HAIA Insurance Express, una empresa aseguradora en Colombia. En términos generales, la organización objeto del modelaje se concibe compuesta por negocios, ramos, de seguros de diferente tipo, cada uno con sus propias peculiaridades. Dentro de cada negocio se asume que es posible segmentar el mercado, de tal forma de controlar la concentración de riesgos en los diferentes negocios, y entre segmentos de un mismo negocio. La formulación considera los aspectos normativos propios del sector seguros en Colombia, por lo tanto, dichas ecuaciones tienen aplicabilidad relativa a empresas colombianas y deberán ajustarse para empresas de países con una reglamentación diferente. Objetivo general: desarrollar un marco de referencia teórico, con su correspondiente desarrollo tecnológico, para implementar un sistema de medición y control de riesgos de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia Financiera para el sector seguros en Colombia. Objetivos específicos:
Analizar la estructura de capital y de reservas que debe estar presente en las entidades aseguradoras, teniendo en cuenta el VaR asociado a las decisiones que se toman, o sea, los riesgos asumidos. Desarrollar una metodología matemática que permita la optimización en la toma de decisiones tácticas, con criterios que respeten la estructura de capital, de forma tal que se logre maximizar el rendimiento esperado de la operación de la entidad, respetando niveles de VaR que garanticen la estabilidad de la compañía aseguradora. Normatividad. Toda la normatividad del sector seguros, en Colombia se puede resumir en reservas técnicas, régimen patrimonial, patrimonio técnico, margen de solvencia, cuantía mínima, de recursos propios, que la aseguradora debe mantener disponibles, para cubrir las desviaciones que se presenten entre los activos y los pasivos. El margen de solvencia es función de las primas y siniestros. Inversiones de las reservas técnicas, límites individuales y globales. Por el carácter bicriterio del problema, ALM es el medio para generar curvas Pareto-beneficio esperado versus riesgo, que es la información sintetizada que requieren como soporte los tomadores de decisiones. Bajo esta concepción, los modelos matemáticos no toman decisiones, son los ejecutivos y los directivos de la empresa quienes las toman. Perfilar el riesgo es otro de los objetivos de ALM. En la imagen se presentan 3 perfiles de riesgo. Averso al riesgo, línea punteada, el inversionista regula sus pérdidas, de forma de minimizarlas sin importar la utilidad. Propenso al riesgo, línea azul, el inversionista maximiza la utilidad esperada, sin tener en cuenta los riesgos, y racional, línea negra, el inversionista utiliza el método científico, para obtener un perfil que disminuya sensiblemente las pérdidas, a cambio de disminuir ligeramente la utilidad esperada. Gestión de riesgos climáticos. Uno de los riesgos importantes en los que se involucran las empresas financieras está asociado con los préstamos y seguros para procesos productivos del sector bioindustrial, los cuales se ven seriamente afectados por las condiciones hidroclimáticas, cuya volatilidad está aumentado como consecuencia del calentamiento global que está ocurriendo en nuestro planeta. Esta situación conlleva que se deban evaluar y gestionar los riesgos asociados a este tipo de industrias, cuyos estados financieros dependen en buena parte del clima. El mayor problema para las empresas del sector financiero es que deben intervenir en el proceso de siembra y de la cosecha de los productos bioindustriales, ya que de la gestión que haga el operador, se derivan los riesgos que puede terminar asumiendo la empresa financiera. Ignorar esta situación puede implicar reducción importante de los beneficios económicos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la alta correlación geoespacial del clima, lo que aumenta los riesgos, teniéndose que mirar con cuidado la concentración de riesgos en una región o en un tipo de producto. Gestión del riesgo sísmico. Caso, la Toscana italiana. El documento. Earthquake Risk Management via Stochastic Optimization, a Case Study for an Italian Region. Describe como un modelo de optimización estocástica espacio-dinámico, que considera las complejidades e interdependencias de los riesgos catastróficos. Se ha personalizado para incorporar explícitamente las características geológicas de una región, los parámetros de los peligros sísmicos y la vulnerabilidad del entorno construido. En su forma general, el modelo puede analizar la interacción entre la inversión en medidas de mitigación y las medidas de distribución de riesgos. Se presta especial atención a la evaluación de un programa de propagación de pérdidas por terremotos de múltiples pilares, que involucra al gobierno central y al seguro obligatorio. Se muestra que el modelo es capaz de analizar múltiples opciones de pólizas, para desarrollar seguros de manera equitativa y justa, y sus efectos sobre la prima de seguro y los fondos de reserva. Para analizar la estabilidad del sistema, DIASA utiliza una fuerte conexión entre la optimización estocástica no diferenciable y medidas de riesgo tales como el valor en riesgo, en inglés Value at Risk, VaR, y la probabilidad de quiebra, insolvencia. Estos datos han sido incorporados en un generador Monte Carlo de eventos sísmicos, que simula la ocurrencia de terremotos que afectan a la región, calcula la atenuación de acuerdo con las características geológicas, y finalmente determina la aceleración en el suelo en cada municipio. El modelo de optimización estocástica espacio-dinámico de DIASA se ha personalizado para incorporar explícitamente la vulnerabilidad del entorno construido,
con datos sobre el número y los tipos de edificios en cada municipio de la región. En la primera fase, el estudio se ha limitado al estudio de diferentes opciones de pólizas para un programa de seguros. En la siguiente fase se investiga la interacción entre las inversiones en mitigación física, retroadaptación y las medidas de distribución de riesgos. Esta metodología puede aplicarse al proceso de optimizar las decisiones de asegurar centros comerciales, urbanizaciones, proyectos civiles de gran envergadura u otras instalaciones, ya sea desde el punto de vista de la empresa aseguradora, maximizando la utilidad y controlando el riesgo asumido, derivado de la concentración, o desde el punto de vista del cliente, evitando la concentración que pueda llevar a la quiebra a alguna empresa aseguradora, o sea, controlando el riesgo que asumen. Eficiencia relativa de las sucursales, evaluación y optimización. En el ámbito de la economía, la eficiencia hace referencia a un juicio acerca de la relación entre los medios empleados y los fines obtenidos. Una técnica, una oficina, un procedimiento, una organización, una persona o un sistema de producción, y de manera más general una unidad de producción, será eficiente si, dada una determinada disponibilidad de inputs, es capaz de producir la máxima cantidad de outputs posible o, alternativamente, si para alcanzar determinado nivel de outputs utiliza la menor cantidad de inputs. El modelo matemático está orientado a establecer la eficiencia relativa de las personas y de las instalaciones de los sectores económicos. Su uso es importante para tomar las siguientes decisiones. Clasificación de las unidades de producción, instalaciones y personas, con base en su eficiencia técnica relativa, a la luz de los hechos. Definición de estándares de eficiencia. Mejora de las condiciones de trabajo de las unidades de producción, de acuerdo con las unidades más eficientes, y cierre de unidades de producción. Epílogo. Según Warren Buffett, el riesgo financiero se establece en el hecho que la gente no sabe lo que está haciendo.